El tema que abordaremos hoy es fuerza resultante y también vamos a describir el proceso para determinarlo. Lo primero que vamos a analizar es cómo se calcula la magnitud de un vector a partir de sus componentes. Como recordamos en videos previos, habíamos indicado que si nosotros nos referimos a la magnitud del vector A, lo vamos a simbolizar utilizando barras de valor absoluto. Entonces, de manera que la magnitud del vector A va a estar definida mediante esta expresión. Seguramente la relacionamos con teorema de Pitágoras y precisamente es de donde proviene. Lo que tengo que hacer es identificar primero los valores de la componente en X y la componente en Y. Una vez que tenga esos dos valores, los voy a elevar al cuadrado y voy a realizar la suma de esos resultados. Cuando tenga esa cantidad, voy a extraer la raíz cuadrada. Ese número será la magnitud de nuestro vector A. Tomen en cuenta que ese resultado debe ser un número positivo. Otro elemento importante dentro de la identificación de un vector es la dirección. Entonces vamos a retomar un poco los conceptos de trigonometría que se relacionan con ángulos y la tangente. Como ustedes recuerdan, en un video previo mencionamos que dado un vector A, nosotros podíamos identificar que la medida de este segmento que va desde el origen hasta la marca que aparece aquí se denomina componente en X. Esa es su medida. De manera análoga, el segmento que va desde el extremo del vector A hasta la parte positiva del eje X se va a denominar componente en Y. Ahora, vamos a considerar el triángulo que se forma por la componente en Y, la componente en X y la magnitud del vector. Estos elementos lo que forman es un triángulo rectángulo y lo vamos a relacionar con este ángulo que aparece en esta sección. Dado que la componente en X forma parte del ángulo, se le va a denominar cateto adyacente. Y al otro segmento que se encuentra frente al ángulo se le va a denominar cateto opuesto. Entonces, vamos a relacionarlo de la siguiente manera. La tangente del ángulo es la división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esto quiere decir que si yo pretendo calcular el ángulo, tengo que aplicar la función inversa de la tangente. Por eso aquí aparece como tangente a la menos 1. Ahora, el cateto opuesto, según nuestra figura, mide la magnitud de la componente en Y. Y el cateto adyacente, pues es lo que corresponde a la componente en X. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta expresión para determinar la dirección del vector. Ahora, pueden haber algunos casos. Entonces, vamos a iniciar considerando que el vector se encuentra en el primer cuadrante, es decir, donde tanto X como Y son positivos. En ese caso, voy a aplicar directamente la fórmula que obtuvimos en la lámina anterior. Es decir, el ángulo va a ser la tangente inversa de esta división. Ahora, si el vector se encuentra en el segundo cuadrante, cuando nosotros apliquemos esta fórmula, lo que vamos a obtener es un ángulo negativo que está representado en esta sección. Tomen en cuenta que para calcular la dirección de este vector que se encuentra en el segundo cuadrante, yo tengo que medir desde la parte positiva hasta donde se encuentra ubicado el vector. Es decir, si yo aplico la fórmula solamente, no voy a obtener todavía la dirección del vector. Entonces, tengo que aplicar la siguiente expresión. La dirección de nuestro vector en el segundo cuadrante sería 180 grados más la tangente a la menos 1 de esta relación. En este caso, es importante notar que este resultado de tangente a la menos 1 va a ser un ángulo negativo. Entonces, al sumarlo con 180 debe ser una cantidad más pequeña que
este número. El siguiente caso es que el vector se encuentre en el tercer cuadrante. Cuando nosotros aplicamos la fórmula original, lo que obtenemos es la medida de este pequeño ángulo. Este ángulo, en este caso, va a ser una cantidad positiva. Entonces, siguiendo el proceso análogo al anterior, voy a tener los 180 grados que acumulan estos dos cuadrantes, más la medida que yo obtenga con esta expresión. De ahí es de donde vamos a obtener la dirección total del vector que se encuentra en el tercer cuadrante. Y finalmente, si mi vector se encontrara en el cuarto cuadrante, es decir, donde la X es positiva y la Y es negativa, cuando yo aplique esta fórmula, lo que voy a obtener es la medida de este ángulo que se encuentra entre la parte positiva del eje X y el vector. Eso va a ser un ángulo negativo nuevamente. Ahora, para obtener la dirección total que se mide desde el eje positivo, abarca estos tres cuadrantes y alcanza el vector, lo que voy a hacer es tomar la medida 360 grados que corresponde a la vuelta completa y sumarle el número negativo que obtuve mediante esta fórmula. El resultado debe ser un valor menor que 360. Bueno, una vez que comentamos esto, vamos a indicar qué es la fuerza resultante. En el ejercicio que ustedes realizaron la clase anterior, se les brindó una tabla donde aparecía la acción de diferentes vectores. Bueno, la fuerza resultante va a ser precisamente la suma de todas esas fuerzas que actúan en ese sistema de referencia. Para ello, y para lograr el desarrollo de la actividad del día de hoy, ustedes deberán sumar por separado las componentes de X y registrar ese resultado. Y después vamos a sumar las componentes de todos los vectores en Y registrar también ese resultado. Es decir, lo que ustedes van a obtener va a ser las componentes del vector resultante o de la fuerza resultante. Entonces, yo tomé como ejemplo estas componentes y vamos a determinar la magnitud y la dirección del vector con estas características. Entonces, lo primero que hice fue indicar en cuál de los cuadrantes se va a ubicar el vector. Entonces, aquí, por ejemplo, entre los datos que nos da es que la componente en X es positiva de 7 newtons y la componente en Y es negativa de 4 newtons. Entonces, cuando yo hago la ubicación de este vector, lo que voy a hacer es moverme 7 unidades primero hacia la derecha y luego 4 unidades hacia abajo, lo que me origina este punto extremo. Voy a unir el vector desde el origen hasta el punto con las coordenadas que localicé. Y eso va a ser mi vector resultante o mi vector A. Necesitamos determinar la medida total de este vector y la dirección. Recuerden que el ángulo se va a medir desde la parte positiva del eje hasta donde está ubicado nuestro vector A. Bueno, primero vamos a calcular la magnitud del vector. Esto, de acuerdo a la fórmula, se va a lograr al elevar al cuadrado ambas componentes, sumar esos resultados y extraer la raíz cuadrada. Bueno, la suma de esos cuadrados es 65 y una aproximación a la raíz cuadrada de 65 es 8.06. Esta sería la magnitud de nuestro vector. Ahora vamos con la dirección. Lo primero que vamos a hacer es calcular tangente inversa de componente en Y entre componente en X. Eso nos da un resultado negativo. Recuerden que como el vector está en el cuarto cuadrante, voy a tener que utilizar esta expresión. La dirección va a ser 360 más el ángulo que nosotros acabamos de obtener, es decir, más menos 29.7. El resultado de esta operación aritmética es 330
7,3. Quiere decir que un vector con componentes 7, menos 4 tiene magnitud 8,06 y dirección 330,3 grados. Bueno, pues esto sería todo con respecto al ejemplo. Espero que ustedes resuelvan la actividad 6 del primer compendio de ejercicios.